¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Está claro que desconocemos muchos de los detalles de los altos y bajos fondos de nuestra sociedad. Existen personas que mandan y controlan los destinos de nuestro mundo desde las sombras. ¿Son estas más importantes que los gobernantes? ¿Hasta qué punto nos controlan y desconocemos su influencia hasta nuestros días? En este episodio hablaremos de una de las sociedades secretas más enigmáticas que perdura con gran influencia hasta nuestros días. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido a este nuevo episodio, bien interesante. ¿Qué tal, Mauricio? Sí, como tú dices, interesante el tema acerca de las sociedades secretas, pero hombre, sirvámonos un café para empezar. Claro que sí. Bueno, Raúl, vamos a hablar entonces de las sociedades secretas, algo que sin duda a mí personalmente me ha llamado mucho la atención. Recuerdo que en los inicios de este proyecto de Café Coloquio, nuestro primer título fue Caballeros Templarios. Efectivamente hablábamos de una de las sociedades secretas que ha tenido más renombre a través de nuestra historia, ¿cierto? Sí, es cierto, pero de verdad que, como tú dices, el tema de las sociedades secretas, de estos cultos que se hacen como en las sombras, que manejan unos conocimientos y unos rituales que solamente para iniciados y un conocimiento que está vedado para la persona común y que solamente aquellos que se inician en esa sociedad secreta tienen acceso a ello. Todo este tema nos llama bastante la atención, lo secreto, lo oculto. Porque es por el poder que tal vez nos ofrece, ese poder que creemos obtener que no tiene la mayoría, ese pertenecer a ese círculo exclusivo. Y es importante lo que tú dices, ese poder que nos da el conocimiento, y es que hablando en términos generales, no solamente de sociedades secretas, sino en términos generales, de alguna manera el conocimiento da poder. Y si es más centrado sobre todo en una sociedad secreta donde pocos tienen acceso a ese conocimiento, pues se hace más interesante y más llamativo. Y eso es lo que manejan y por lo general estas sociedades secretas. Aquí lo particular es que hablamos de sociedades secretas, pero sabemos que existen, ¿no? Sabemos que existen los masones, sabemos que existen una cantidad de sociedades secretas, entonces, ¿qué es lo que las hace finalmente secretas? Eso, es muy importante lo que tú dices. No es porque que son secretas porque nadie ha oído hablar de ellas. Son secretas porque así públicamente uno conozca la existencia, como tú acabas de decir, de los masones y otros grupos. Lo que los hace secreto es precisamente lo que expresaba anteriormente, y es el manejo del secretismo, el conocimiento que manejan en el interior. Ese secretismo interno. Exacto, como tal. Entonces es el conocimiento que manejan en el interior de esta sociedad y que está apenas revelado para unas personas que son iniciados y que llevan un proceso. Esas personas son las que pueden acceder a ese conocimiento, no está dado a todos. Bueno, y además que no cualquiera puede ir a decir yo quiero pertenecer a esta sociedad secreta. Exacto. Eso no es para todos. Pero ¿de cuál sociedad secreta vamos a hablar? De Bohemian Grove. Bien interesante, 150 años de historia, ¿no? Exacto, pero entonces empecemos a mirar qué es el Bohemian Grove. Pues Mauro y oyentes, inicialmente Bohemian Grove empieza como Bohemian Club. Bohemian Club, ¿qué era el Bohemian Club? El Bohemian Club fue una serie de personas que se reunieron en el año de 1872 y eran periodistas, artistas y músicos. Precisamente de ahí sale esa referencia a la bohemia, porque el inicio de esta sociedad secreta eran artistas, personas que manejaban la vida bohemia. Entonces empieza a formarse esta sociedad secreta, que en el momento no era conocida como sociedad secreta. Incluso un club. Es lo que era un club, exacto. Después pasó a llamarse, Bohemian Grove. Pero, ¿qué sucede? Ellos empiezan a reunirse en una época
muy precisa del año, que es en el mes de julio, a mitad del mes de julio, que es en pleno verano allá en Estados Unidos, pero vamos a contextualizar en qué parte se creó esta Se reúnen las últimas 2 semanas de este mes, ¿no? Sí, entonces estamos hablando de la ciudad de San Francisco. Cerca a la ciudad de San Francisco queda una población que se llama Sonoma, queda cerca a San Francisco, y allí, para ir como imaginándonos y que los oyentes en estos momentos imaginen el contexto donde está la sede de esta sociedad secreta, es en esta población llamada Sonoma, pero más precisamente en un bosque de secuoyas. ¿Sabes qué son las secuoyas? Sí, claro, en este caso hablamos de los árboles más grandes que existen en el planeta. Árboles que creo que el más grande llega a medir 115 metros. Exacto, y diámetro. Y tienen un diámetro, dicen, Raúl, que alrededor de 7 metros. Sin embargo, yo viendo las imágenes, invito a los oyentes a que googleen, a mí me da la impresión que probablemente es mucho más, porque estas personas que aparecen en la foto se ven muy pequeñas. Creo que alrededor de unas 20 o 30 personas podrían abarcar este árbol tan gigantesco. Exactamente, estamos hablando entonces de los árboles más grandes del mundo. Y bien interesante lo que decís, porque supongo yo, nunca he estado en un bosque de estos, entrar a un bosque con unos árboles tan impresionantes, gigantes. Yo creo que debe ser algo sobrecogedor. Ese es el término. Y yo creo que y hasta debe generar algún tipo como de, aparte de asombro, de temor, de sentirnos tan pequeños. Pero dijiste eso que es muy importante, asombro. Y yo creo que es el mismo asombro que uno siente pronto parado ante un rascacielos gigante o en la Basílica de San Pedro en Roma, que creo que es enorme. Entonces uno se siente minúsculo. Pero entonces ya estamos mirando que en ese contexto ellos consiguen una sede. ¿Pero por qué? Ellos empiezan, como te decía, como artistas, músicos, pintores, periodistas, pero resulta que alquilar una finca o un sector tan grande para solamente una vez al año les resultaba muy costoso. Entonces, ¿sabes qué sucedió? Permitieron que empezaran a ir personas o a participar de este campamento de verano que empezaron a hacer ellos. O sea, abrieron esto a otro público. Claro, ¿no? Lo abrieron, por ejemplo, para personas hombres de negocios, empresarios, personas con bastante poder adquisitivo, empezaron a formar parte de este club, y cuando compraron, como ya tenían los recursos por las personas que ya estaban participando, que eran personas que tenían, vuelvo y te repito, poder adquisitivo, compraron esta finca, este terreno ahí en Sonoma, un terreno nada más y nada menos que de 1.000 hectáreas. No, pues una cosa chiquitica, 1.000 ¿no? hectáreas. Entonces ahí ya empezaron a tener su sede propia y pasó de llamarse Bohemian Club a Bohemian Grove. Bueno, ¿qué tipo de personas integran esta sociedad secreta? Bueno, como porque te decía, inicialmente hablamos de periodistas, artistas, músicos, todo lo relacionado inicialmente, como lo decías hace un momento, con la bohemia, ¿no? Pero se abren las puertas entonces a industriales, empresarios. Bueno, sí, es importante lo que tú preguntas, como estos artistas, músicos y estas personas de la bohemia no tenían el suficiente dinero, pues abrieron sus puertas de la organización a otros profesionales y personas que tenían ya, como te digo, poder adquisitivo y mucho poder en general. Entonces, entre los miembros que empezaron a formar parte de este grupo, de esta sociedad secreta, pues podemos nombrar unos cuantos que, todos de Norteamérica, pero muy influyentes. Entonces estamos hablando de escritores como Mark Twain, muy importante. Estamos hablando como otro escritor, Jack London. Estamos hablando de multimillonarios de leyenda como William Randolph y David Rockefeller. Estamos hablando de políticos destacados como, por ejemplo, Dwight Eisenhower, Ronald Reagan, Henry Kissinger, George W. Bush padre y George Bush hijo. Estamos hablando de Dick Cheney y Donald Rumsfeld, algunos de los que han participado y empezaron a participar en esta sociedad secreta. Pero si digamos, veamos al presente, pues podemos ver que creo que Obama estuvo
en uno de estos campamentos. Parece, sí, se dice que probablemente estuvo allí el expresidente Obama. Otro personaje que me pasaba fue Richard Nixon. También bien un personaje presidente bien controvertido, claro, de los Estados Unidos. Entonces, bueno, situándonos en este bosque enorme en Sonoma, lleno de secuoyas, estas 1000 hectáreas las dividen en 120 grupos, distribuidos en las 1000 hectáreas, 120 grupos de estos personajes. Entonces, primero que todo, hay que decir lo siguiente, y es que en la actualidad, para poder pertenecer a este club, a esta sociedad secreta, se debe pagar una membresía de $25,000. O sea que juntos pero no revueltos. 120 millones de pesos es más o menos pesos colombianos. La membresía, 452.596 pesos mexicanos, 4.946.536 pesos argentinos, y así sucesivamente, una cantidad bastante elevada lo que cuesta la membresía para ingresar a esta sociedad secreta. Y esto me imagino que lo pagan entonces una vez al año, ¿qué? Sí, y mira que esta sociedad cuenta con 25,000 socios, pero nunca se ha hecho público su número exacto, ni menos pues sus nombres. Se han dado cuenta por la prensa y todo que estas personas, sean invitados socios, han estado allí, los que nombraba anteriormente, pero resulta que para usted poder pertenecer a esta sociedad secreta... Sí, ¿qué necesito yo para pertenecer a esa sociedad? Primero, tener el dinero, los $25,000 para pagarlos cada año. Y lo otro es que usted tiene que entrar en una lista de espera que se puede alargar más o menos entre 15 y 20 años. Entre 15 o 20 años usted esperando para poder participar en esa sociedad secreta, en ese club. Entonces mira pues todo lo que, la exigencia, cómo es de exclusivo esto, que el rango de tiempo de espera es ese. Mira, Raúl, que cuando hablamos de este secretismo no deja de ser alarmante el tipo de personajes que hacen parte de esta sociedad. Porque hablas de expresidentes, probablemente actualmente el presidente de la primera potencia mundial, que es Estados Unidos, y personajes con recursos enormes, que cualquier decisión de estas personas puede dar un giro importante en el futuro de la humanidad. Pero bueno, vamos avanzando. Mira que los socios deben de tener ese dinero, pero hay unas personas que se libran de desembolsar esa cifra astronómica pues para nosotros, para poder pertenecer a esta sociedad secreta, a este club, y son los músicos, compositores, cantantes, actores y pintores, que durante las 2 semanas que dura, como te decía ahora, esta reunión anual, durante esas 2 semanas ellos entretienen con su arte a los asistentes a este campamento. Entonces están haciendo obras de teatro, se dice que hacen puestas en escena, se dice que hacen presentación de pinturas, hay conciertos de música, y hay una serie de actividades de artes plásticas también. Entonces estos personajes son exonerados de pagar esta membresía tan alta, tan costosa, pero es porque ellos van a entretenerlos. Y también los que tienen la membresía y que pertenecen a la sociedad pueden llevar a algún invitado, pero obviamente son invitados famosos. Estamos hablando de políticos, estamos hablando de militares de alto rango de Estados Unidos, e inclusive ya han también participado en esta sociedad secreta algunos personajes extranjeros, como un embajador por allá de la India, creo que en la década de los 80, y también otro personaje inglés muy relevante, pero que tratan siempre de tener oculto su nombre. ¿Sabes qué me llama la atención? Cuando hablabas acerca de cómo se compone esto, hablabas de que son divididos en 120 campamentos. Sí, 120 campamentos por campamento. Y recuerdo una parodia que hicieron en la caricatura de Los Simpson referente a esto. Se me viene en este momento a la memoria cómo los iban como acomodando según su capacidad monetaria, su capacidad económica. Sabes que los Simpsons siempre han tenido que ver como con el asunto de las conspiraciones y todo esto, y han acertado en algunas cosas. Sí, claro, en varios programas. Pero entonces,
ya hemos dicho que estas personas, estos escritores, políticos, militares que componen esta sociedad secreta, pero también miremos algo que es bien importante, y es que cada julio, cada año, en el mes de julio, a mitad de julio, esas 2 últimas semanas se lleva a cabo entre 2.000 y 3.000 bobos. Les dicen bobos, a los que, como de búho, a los que participan en este campamento, en esta sociedad secreta, porque el escudo que ellos tienen aparece un búho, y más adelante vamos a ver el significado que tiene el búho para esta sociedad secreta. Entonces, Mauro, avanzando, la mayoría de las personas que participan en este campamento son hombres blancos de mediana edad, y como te decía ahora, están repartidos en unos 120 campamentos en los cuales los miembros del club se agrupan en función de su perfil profesional y sus intereses. Entonces, son solamente hombres. Ahí no hay mujeres. Es más, ni las personas que los están atendiendo a ellos durante las 2 semanas son mujeres. No hay cabida para las mujeres, solamente hombres. Tanto los que asisten como profesionales, como socios y como invitados, los artistas y todas estas personas que hacen esas puestas en escena para entretenerlos, como los meseros y todas estas personas, todos son hombres. Bueno, tremendo, porque aquí hay un alto nivel, exagerado secretismo, y eso lo podemos ver con reportes que han logrado llevar a cabo algunas personas que tienen la inquietud de querer saber qué es lo que pasa allí. Y se dice que esto lo vigilan con drones, hay gente cuidándolo 24/7, me imagino que tienen perros, tienen una cantidad pues de personal de seguridad que no permite que nadie se acerque ni un milímetro. La entrada, como tú dices, al campamento del Bohemian Grove está así de vigilado, como tú acabas de decirlo, con drones, con cámaras de seguridad, con una cantidad de cosas, y de hecho a veces hacen unos despliegues de policía pues muy exagerado, obviamente porque ahí hay personajes pues muy importantes a nivel de Estados Unidos y a nivel del mundo. Entonces, y a nivel económico se podría decir. Claro, hay mucho poder. Se dice que esta pequeña región o este pueblo llamado Sonoma tiene más o menos unos 1.000 habitantes. Y ellos se ven beneficiados cuando llega toda esta gente al campamento, porque ven pasar una serie de carros de alta gama, limusinas, todo esto, aún aviones, ¿no es cierto?, jet privados, todo esto, y activan la economía de esta región porque llega mucha gente solamente como para poderse acercar hasta la entrada, porque esto ya tiene pues mucho prestigio y hay mucho consumo en el pueblo. Utilizan la gente del pueblo como meseros para el Bohemian Grove, y activa mucho la economía. Entonces hay personas que les gustan, pero realmente se desconoce qué pasa allá. Inicialmente, ¿qué dicen ellos? Pero entonces utilizan a la gente del pueblo para que trabaje durante esas 2 semanas allí. A muchos jóvenes universitarios como meseros. ¿Te imaginas los contratos de confidencialidad que tiene que firmar esta gente? Muy posiblemente, pero ahora vamos a ver qué pasó con una persona que trabajó de mesero en la década de los 80 ya en Bohemian Grove. Entonces, ¿qué se dice? Y lo que la gente en general puede conocer o saber de lo que sucede allí en ese campamento de esta sociedad secreta. Se dice que entre las actividades que supuestamente realizan es, primero que todo, confraternizar. O sea, confraternizan, hablan, charlan, beben alcohol, creo que mucho vino, además de que participan en la puesta de escena de, primero, 2 obras de teatro amateur, y realizan peculiares ceremonias paganas que más adelante vamos a ver. Raúl, me llama la atención, como te decía ahorita, la calidad de los participantes de esta sociedad secreta, los que integran esta sociedad secreta. Hace un momento hablabas del presidente Richard Nixon, y mira que se habla del proyecto Manhattan, que fue el que llevó a cabo la construcción de estas bombas atómicas que finalmente acabaron con la existencia de tantas personas en Hiroshima y Nagasaki. Bueno, pero aclaremos lo que tú estás diciendo. Y allí, pues se dice y cuenta la leyenda que el proyecto Manhattan se fraguó, se construyó en esa reunión del Bohemian Grove, que fue
los que crearon la bomba atómica, pero eso fue en 1942. Y cuando tú te refieres a Richard Nixon, fue que en 1967, o sea, eso fue ya otro evento, otra situación, Richard Nixon dio allí un discurso que al parecer le abrió las puertas a la presidencia de Estados Unidos para el año siguiente. Eso nos da mucho que pensar y pues probablemente en ningún momento queremos ser conspiranoicos, pero es que esto genera mucha inquietud. Porque mira lo que acabas de decir, este señor da un discurso y meses después entonces ya pasa a ser el presidente de los Estados Unidos, pero por allí pasó también George Bush padre, George Bush hijo, quienes pasaron finalmente también a ser los primeros mandatarios de esta nación tan poderosa. Sí. Me da la impresión a mí que las decisiones que se toman allí son decisiones que probablemente sí afectan el curso de la humanidad. Bueno, para allá vamos, que eso es lo que queremos aquí como reflexionar en torno a la función que tiene esta sociedad secreta, este Bohemian Grove. Entonces, estamos hablando que al parecer ellos participan de unas actividades muy artísticas, musicales, pintura, unos recorridos por el bosque, creo que montan en un bote, hay un lago artificial, caminatas por el bosque, toman licor, creo que hasta orinan en las secuoyas como una especie de ritual druida. Entonces hay una serie de cosas. ¿El ritual qué, perdón? Druida, de los druidas, que eran una especie de sacerdotes celtas. Entonces, una especie como de ritual druida, como de lo más normal, pero realmente ¿qué pasa allí? Hay algo muy interesante y es que hay mucho hermetismo frente a lo que pasa al interior del campamento del Bohemian Grove. Hay mucho hermetismo. Solamente en algunas entrevistas que han permitido algunos dirigentes de esta sociedad secreta a la BBC han hablado de esto, lo que yo acabo de decir, las actividades que hacen, pues lo más normal, pero resulta que muchos activistas que se preocupan bastante porque ¿qué pasa ahí? ¿Por qué tanta gente poderosa económicamente, militarmente, políticamente? ¿Por qué se reúnen allí y las demás personas no saben qué es lo que están ahí planeando, qué están decidiendo? Entonces, mira lo que ha sucedido. Hay gente que se ha infiltrado. Y te estaba contando ahora de un mesero que sacó un libro, si no estoy mal se llama como una mesera, una camarera en el Bohemian Grove. Él era homosexual. Entonces fue contratado como mesero y él, después de que pasa esa experiencia unos años, sacó un libro contando lo que sucedía allí. Bueno, no hablaba de mucha actividad conspiranoica ni nada de estas cosas, pero sí hablaba de personas blancas, de alta sociedad, y al parecer habían ciertos comportamientos homosexuales de los cuales él fue testigo y ventiló una serie de cosas más que cuando él saca ese libro, al año él muere, misteriosamente murió. Misteriosamente entonces Murió después de que salió. Es más, él tenía como la pretensión de volverse un escritor. Alcanzó a sacar ese libro y al año siguiente murió. Entonces, ¿quién sabe qué tendría para decir, sí, para revelar este señor, ¿no? Pero te estaba contando que también un activista por allá de Estados Unidos de apellido Moore ayudó a un periodista a entrar una cámara, lo ayudó a infiltrar allá y alcanzó a grabar un ritual que es el que quiero que miremos. Mira, ellos tienen un ritual central que se llama cremación del care, en inglés care. Entonces esta ceremonia se celebra frente a una laguna artificial. Yo te decía que en ese terreno pues tan enorme de 1000 hectáreas hay una laguna grande artificial. Entonces ¿qué pasa? Frente a esa laguna artificial en una orilla tienen una escultura de un búho gigante. Te estoy hablando de un búho más o menos de 20 metros o algo así. Te decía anteriormente que el búho para ellos es una figura de sabiduría, entonces lo tienen en el escudo. Resulta que este búho gigante que está al pie de ese lago, ellos, los asistentes, se visten con unas túnicas muy largas, ¿sí? Y sale un personaje que hace las veces de sumo sacerdote. Dirige o preside la ceremonia de eso. Y resulta que durante ese acto los asistentes que están allí
arrojan simbólicamente a una hoguera todas aquellas cosas que les preocupan. Dicen pues que ellos se desconectan de todo su, digámoslo, de todos sus negocios, de toda su actividad comercial, política o militar. Pero entonces, ¿qué hacen? Sí, ¿Lo escriben? sí, y a modo como de un cadáver queman todo aquello que simbólicamente les quita el sueño, que les quita la tranquilidad. Entonces supuestamente arrojan eso en la hoguera y todas aquellas cosas que les preocupan las queman. Y se dice pues que se realizó por primera vez en 1881 y se ha venido realizando. Bueno, pero realmente a mí, Raúl, eso no me parece como tan fantástico o loco, porque de hecho en retiros que se hacen aquí en nuestra región, pues es una práctica que se lleva a cabo y es escribir todo aquello que te perturba y finalmente lo queman, ¿cierto? Como en símbolo de que hasta ahí llegó esa preocupación y que te la vas a quitar de encima. Pero sin duda hay un alto hermetismo en las actividades que se llevan a cabo dentro de este evento que dura 2 semanas, y preocupante que las personas que llevan a cabo o que integran esta sociedad secreta pues son personajes de muy alta relevancia. Hablamos de gente muy, muy poderosa, tanto en la parte empresarial, industrial, los que mueven el dinero como tal, como grandes políticos y poderosísimos miembros del ejército norteamericano. Entonces aquí cabe decir qué es lo que se decide en estas 2 semanas durante cada año, en este mes, cuáles son los acuerdos a los que se llega, porque si no, entonces ¿para qué tanto misterio, tanto hermetismo, tanto secreto referente a lo que llevan a cabo en este lugar? ¿O qué piensas tú al respecto? Bueno, Mauro, lo que pasa es que el ritual no es tan sencillo como tú dices, porque listo, en algunos campamentos pueden quemar papelitos con los problemas, preocupación y todo, pero lo que resulta aquí llamativo es que primero se hace frente a un ídolo que es un búho gigante y al parecer está representando a Moloch. Moloch es una deidad oscura, cananea. Entonces, ¿qué dicen las personas que lograron filmar algo? Y ahora les voy a decir en dónde pueden encontrar un video de esta filmación de este ritual. Y es que dicen que este ritual tiene visos y tiene muchas características de un ritual pagano, un ritual luciferino, un ritual cananeo, un ritual pagano. O sea, no es tan sencillo, porque tiene una cantidad de simbolismos oscuros, por un lado. Entonces mira que no es tan sencillo. Listo, se dice ahí y de pronto la opinión pública conoce que queman sus preocupaciones, pero ¿qué más quemarán? ¿Qué más sacrificarán que no nos damos cuenta? Porque como decías ahora hay un hermetismo muy fuerte para que no sepan lo que sucede allí, y solamente lo que conocemos puede ser, o lo que ha salido a la luz puede ser la punta del iceberg, pero lo que está más allá es realmente lo que llama la atención. Entonces, es que hay matices muy tremendos, porque mira, o sea, de 15 a 20 años para poder ingresar. No cualquier persona, así tenga el dinero, me imagino que podrá participar en esto. Pues imagínate si cuentan con 2.500 miembros y esto tiene 150 años de fundado. ¿Qué se decide en este lugar? ¿De qué se habla? ¿Por qué tanto hermetismo? Y lo que ha ocurrido después de sus conversaciones, como dicen, Raúl, que cosas o proyectos que no tienen ningún control terminan siendo leyes aprobadas que finalmente nos afectan. sí, esto no es tan sencillo. Esta sociedad secreta, aparte de que tiene unos rituales paganos, como te decía ahora, pues también hay una cantidad aunque ellos dicen que no van a hacer negocios allá y que van a desconectarse de toda la actividad del exterior, realmente ahí se toman decisiones de mucho valor, muy importante, y que no solamente afectan a Estados Unidos, ¿No? Trascendentales claro, para toda la humanidad. exacto, como empobrecer un país, como de pronto, no quiero que suene paranoico ni conspiranoico, pero planear una nueva epidemia, mirar a ver cómo pueden hacer colapsar la bolsa para ellos sacar provecho. Pero la historia ya ha mostrado que ahí muy posiblemente se fraguó, como te dije ahora,
el proyecto Manhattan de la creación de la bomba atómica, la presidencia de Richard Nixon, la Guerra Fría de Ronald Reagan con la extinta Unión Soviética. Bueno, de hecho entonces, se dice... mira todo lo que ha podido pasar allí y porque estas personas, precisamente porque hay unos activistas que no están de acuerdo con esto y protestan, porque estas personas que se reúnen allí cada año tienen mucho poder económico, político, militar. De hecho, se dice que en una de estas reuniones, te referías ahorita al presidente Ronald Reagan, un presidente muy querido por los norteamericanos. Él lanzó el proyecto de rearme de los Estados Unidos. Ahí, y aquí empieza una carrera armamentista que nos muestra el poder armado que tiene en este momento esta región, este país como tal. Es que lo que tú dices, en el año de 1981, repasando la lista de los socios e invitados para ese año, pues se dio cuenta que entre esos miembros principales que fueron invitados en el 81, pues había personas con mucho poder en la industria militar de Estados Unidos. Y ese año, que estamos hablando del 81, fue en el que el secretario de Defensa del presidente Ronald Reagan, que tú citabas, Caspar Weinberger, dio la charla titulada Rearmando a Estados Unidos. Fue en un encuentro del Bohemian Grove y poco después el gobierno de Reagan lanzó la iniciativa, como decías ahora, de defensa estratégica que inició una carrera armamentista que inclusive en el gobierno de este señor se llegó a hablar de la guerra de las galaxias. Mira que hablamos de los poderosos de la industria armamentista. Probablemente hablamos de otros personajes que también son poderosísimos, que es la industria farmacéutica. ¿Qué se puede llegar a fraguar en estas instalaciones durante estas 2 semanas cuando se reúnen este tipo de personajes, este tipo de personas con este poder? Imagínate. Si nada más hablando de estas 2 industrias, hablamos de 2 industrias que pueden desbaratar, armar de cualquier manera el planeta entero. Y de, como decías hace un momento, empobrecer o enriquecer una nación, o tumbar o bajar un presidente, o montar al que ellos quieran. Entonces, golpe de Estado en algún país subdesarrollado. Pues, y la historia nos lo dice. Sí. La historia nos lo dice, Raúl. La historia nos muestra cómo, sin querer ser en ningún momento conspiranoico ni antiimperialista, ni mucho menos, porque no es la corriente que me gusta pues a mí manejar, pero la historia sí nos muestra cómo es esta nación la que normalmente ha metido sus narices en todos estos asuntos. Claro, ahí tenemos pues entonces una sociedad secreta poderosa, también con rituales paganos que dejan mucho que pensar, y sobre todo las decisiones, como tú decías ahora, que toman allí en este campamento de verano, que nos puede estar afectando a todos, aún a muchos kilómetros de distancia de donde se da esto. Bueno, sin duda alguna, decisiones importantes que se toman allí. Tú me hablabas ahorita de unos documentales y un texto interesante que quisieras de pronto recomendar. Sí, claro. Para nuestros oyentes. Mira, con respecto al tema de lo que tiene que ver con sociedades secretas, me gustaría como recomendar unas películas. Hay una que se llama Ojos Bien Cerrados, que es del director Stanley Kubrick y habla de una sociedad secreta bien interesante, de un matrimonio que entra a formar parte de esta sociedad secreta y cómo se destruye este matrimonio. Hablamos específicamente de Tom Cruise y Nicole Kidman como protagonistas. Y bien interesante porque este señor Tom Cruise creo que pertenece a una secta bien tremenda, ¿no? Sí, bueno, ahí está también otra película que se llama La Semilla del Mal, que es dirigida por Roman Polanski. Es muy interesante, tiene muchos visos y tintes de satanismo y se habla pues de una sociedad secreta. Y sin duda este señor Polanski tiene unas obras muy, muy bien logradas. Sí. Y esta otra película que me parece interesante que la vean, que es El Código Da Vinci, que es de Ron Howard. Y esta película habla ahí de sociedades secretas como los Illuminati, entonces es interesante. Y con respecto al tema como tal de la sociedad secreta Bohemian Grove, pues pueden ver un documental muy interesante que se llama Dark Secret Inside Bohemian Grove, que es como el lado oscuro, dentro del lado oscuro del Bohemian Grove.
Lastimosamente está en inglés, pero bueno, habrán personas que manejen el inglés. Los invito a que puedan ver este documental. Está el libro también de este señor que se infiltró allá como mesero, que es una camarera en el Bohemian Grove. También lo pueden conseguir en español. Y Bohemian Grove and the Other Risks, que es escrito por William Duffy, también habla de esta sociedad secreta y de lo que sucede en el interior de sus prácticas cada año en verano. Bueno, vamos llegando entonces, Raúl, al final de este episodio. El día de hoy, pues, con una de las sociedades secretas que tal vez más nombre tiene en el momento. Sin duda, probablemente hay una cantidad que desconocemos. Y tema verdaderamente interesante y que, como lo decía en otras ocasiones, se quedan tal vez muchas cosas en el tintero, muchas cosas de qué hablar. Pero bueno, se nos agota el tiempo. Yo creo que sería chévere que tuviéramos otro episodio relacionado en un futuro con esto, como con otro tipo de estas sociedades. Raúl, bueno, no siendo más, llegamos entonces al final de este episodio. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, Mauro. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.